Pues muchísimas gracias, Darilla, por ayudarnos a conocer un poco más sobre el impacto del cambio climático y sobre todo del calentamiento y el aumento de las temperaturas. Bien traída la metáfora del calor, el asesino silencioso, aquí a esta ciudad de Sevilla, donde más o menos desde primeros de junio hasta antes de ayer el asesino anda suelto. Ahora vamos con una mesa muy importante, capital dentro de este eslogan de la cronicidad en un entorno global para poder entender la cronicidad y su impacto en la asistencia sanitaria a través de varias voces expertas. Quería, antes de presentarlos, recordaros que está ese hashtag del corchete Congreso Pop para que podáis compartir algunas de las ideas que consideréis oportunas en vuestras redes sociales y así ayudar a darle visibilidad a esta iniciativa. Y sin más, quiero presentaros a los ponentes de la siguiente mesa, que versa sobre los desafíos de la gestión de la cronicidad en un entorno de salud global. Y nos va a acompañar Susana Aldecoa, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de SENFIC, la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria, María Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, e Inmaculada Martín, secretaria de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, AEMICE, y Eva Pérez, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, FENET. Yo me voy a sentar en esta primera. Perfecto. Entonces van a segunda. Así que, por favor, tomar asiento. Aquí. Bueno, pues bienvenidas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra generosidad. Yo digo muchas veces que no hay acto más generoso hoy en día que poder compartir conocimiento, conocimiento basado en vivencias profundas, en aprendizaje y en el desarrollo profesional. Hoy que todos son mensajes fugaces, todo tiene que ser instantáneo, de consumo muy rápido, y digamos que pensar con un poco de sosiego y tratar de sacar a relucir 3 o 4 ideas que nos puedan ser útiles, creo que es muy importante. Así que muchas gracias por vuestra presencia. A la hora de abordar la cronicidad es una palabra que se ha hecho muy grande por el peso que parece que ya tiene. Antes se veía como una cosa a futuro, nos espera al sistema sanitario el aumento de la cronicidad, y eso va a tener un impacto importante en la demanda de recursos, en cómo se gestionan esos recursos, y eso parece que ya es una realidad que se empieza a notar en todos los sistemas sanitarios autonómicos. Entonces yo, si os parece, voy a ir lanzando algunas preguntas, pero por favor sentiros cómodas y en libertad de poder intervenir en cualquier momento si lo consideráis oportuno. Y bueno, por empezar contigo, Susana, tú vienes a ponerle voz a un colectivo profesional como el de atención primaria, que prácticamente es en quien automáticamente se piensa cuando hablamos de que va a haber un aumento de la cronicidad, va a haber un aumento de la demanda. ¿De la demanda de qué? Pues lo primero, seguro, de servicios de atención primaria. ¿Cuál crees que es, en qué medida se pueden concretar esos retos que va a asumir primaria para hacer frente al aumento de la cronicidad? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso, que para nosotros es un honor estar aquí, para mi sociedad, para la SENFIC. Pues los retos evidentemente son muchos y muy importantes. Tú decías que el aumento de la edad poblacional, lo que supone un aumento de las patologías crónicas, de la pluripatología, de la complejidad de la atención, es un reto sanitario clave y clave sobre todo para la atención primaria, para todo el sistema sanitario, pero especialmente para la atención primaria porque es donde el paciente está. Luego, pues, en algunos momentos se dirige al hospital, pero su contacto inicial es con nosotros. La estrategia de cronicidad del año 2012 hacía ya pues, hincapié en lo que iba a venir, lo que estaba viniendo. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues ya es curioso, en aquella estrategia en el 2012, si leéis el prólogo, habla ya de que se va a ordenar la atención a la cronicidad, pero con los mismos recursos. Lo dice en el prólogo. O sea, aquí no hace falta más recursos. Claro, esto se vio que no es real. La cronicidad tiene un coste.
y atención primaria está infrafinanciada de forma evidente y progresiva desde el año 2018 hasta estos momentos. Ha habido pues, una gran separación, lo que se llama la boca de la serpiente, entre la financiación del hospital y la financiación de atención primaria. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, que se empieza a notar las dificultades con las que nos estamos encontrando. Ahora ya el paciente encuentra esa dificultad para acceder a nosotros y para que abordemos la cronicidad de la forma que la estrategia dice. La estrategia a nosotros nos gusta, nos parece que teóricamente está bien escrita, pone cada cosa en su sitio, atención primaria vertebra ese acompañamiento del paciente a lo largo de su proceso, pero la realidad es que las distintas comunidades autónomas tienen muy distinta implantación esta estrategia y mucha mayor en hospital que en atención primaria. Entonces, claramente hay que reconducir esto y, de hecho, estamos en ello. El Ministerio es una tarea que está afrontando yo en estos momentos y ahí, bueno, pues os invito, creo que todos tenemos que estar muy vigilantes, muy presentes y intentar que esto avance más. Se está encontrando, decía, dificultades en el acceso a la atención. Esto es algo que es un reto urgente para corregir. Y luego está el tema de los determinantes sociales de la salud. Karina hablaba de ellos, algún compañero más hablaba de la importancia que tiene esto en la atención del paciente, en general, del crónico en particular. Tenemos la estrategia de salud comunitaria desde hace 2 años y yo creo que es responsabilidad de todos exigir a nuestros servicios de salud que esto se implemente y vaya adelante, porque es un elemento clave para poder abordar la cronicidad de forma completa, no con una visión hospitalocentrista ni biomédica, sino claramente en todos los aspectos biopsicosociales y culturales de los pacientes. Y esto lleva a otro de los retos, que es el reto de la universalidad. La universalidad no está conseguida todavía. En atención primaria lo vivimos mucho, como hay personas que tienen dificultad de acceso pues, por la ruralidad o por problemas económicos o porque son migrantes todavía sin una situación corregida o por otros aspectos, ¿no? Tenemos otro reto importante que es el tema de la digitalización, las nuevas tecnologías, la telemedicina, que está produciendo pues, una especie de fascinación que en atención primaria nos preocupa bastante. Nos preocupa, os voy a poner un ejemplo muy sencillito. ¿Os acordáis de la teleconsulta, todo el debate que hubo porque en el COVID solo atendíamos a los pacientes por teléfono y esto, bueno, es verdad. Pero ¿qué ha pasado post-COVID? Bueno, pues que los pacientes en muchos casos, en muchísimos casos, no han vuelto a las consultas. Les encanta esto que les llamamos por teléfono, ¿para qué me voy a mover? Ya desde casa tú ya me haces. ¿Qué me haces? Me mandas al hospital. Bueno, claro, los médicos de familia no estamos para mandar al hospital, estamos para escuchar a nuestros pacientes, para intentar mirarles a los ojos, preguntarles por esa madre que les está preocupando, por si están llegando a final de mes con una situación económica suficiente, para poder explorarles, poner las manos en ellos. Todo esto se pierde con las nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías, por supuesto que sí, pero tenemos que ubicarlas bien, tenemos ese reto de saber cuál es su papel más adecuado y que no caigamos en inequidades. Tenemos la telemedicina en estos momentos, en algunas comunidades, con mucha diferencia de unas comunidades a otras, y hay que ponerla en su espacio. Bueno, y así Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Creo que es un repaso bastante contundente a muchas de las cuestiones que van a determinar ese impacto de la cronicidad y que tienen que ver con la infrafinanciación, con las posibilidades que pueden ofrecer las herramientas también digitales, sí. etcétera. María Rita, como voz de la farmacia en este foro, se habla muchas veces de la farmacia como un complemento cada vez que necesita anexionarse mejor a la atención sanitaria y concretamente a la atención primaria. Tenemos un médico, una médica de cabecera y generalmente, aunque no se le llame así, tenemos un farmacéutico o farmacéutica de cabecera. Sí. ¿Cómo crees que puede ser vuestra contribución de una manera más efectiva a conseguir, desde un punto de vista de sistema, a hacer frente al aumento de la cronicidad? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización con la que ya colaboramos activamente y disculpar a mi presidente, que le hubiese encantado estar aquí, pero ayer, como todos sabéis, fue el Día Mundial del Farmacéutico a nivel internacional y no, pues tenía otros compromisos. A ver, nosotros tenemos muchísimas iniciativas sobre la mesa, muchísimas iniciativas para colaborar
Para colaborar, yo creo que la farmacia es un recurso sin cita previa, un recurso accesible, un recurso de cercanía, un recurso al que el 98% de la población tiene acceso. Tú lo has dicho bien, tenemos un médico de cabecera, pero también tenemos un farmacéutico de cabecera. Seguramente los que estamos en esta sala conocen a su farmacéutico de cabecera. Hemos ido avanzando en soluciones digitales. Tenemos la receta electrónica, que eso nos permite, nosotros somos los especialistas en el medicamento y nos permite la interoperabilidad en cualquier sitio de España. Sí que es verdad que yo, si pudiera, porque me pides muchas iniciativas y nosotros no hacemos más que ofrecernos y ofrecernos y ofrecernos, pero muchas veces no nos dejan hacer. Nos hemos propuesto colaborar en primaria en todo lo que podamos. En la pandemia, bueno, pues colaboramos un montón, pero podemos colaborar mucho más y queremos además colaborar mucho más. Ayer el lema mundial era respondiendo a las necesidades sanitarias globales, y nosotros en España hemos puesto dando soluciones locales, ¿no? Muchas veces, o sea, no hay una profesión sanitaria tan arraigada al territorio, ¿no?, y socialmente como la farmacia, ¿no?, como la farmacia comunitaria, no solo en estos temas que podemos avanzar y colaborar con primaria. A mí me encantaría, ayer en la cena lo hablábamos, ¿no?, poder compartir ese historial farmacoterapéutico, ¿no?, y poder saber, ¿no?, lo que ese paciente que a veces me pregunta, y digo, es que no lo sé, si no me lo cuentas no puedo saber, ¿no?, las diferencias que hay, que lo hemos oído en las mesas, ¿no?, de esa diferencia, ¿no?, según el código postal, que a mí no me gustaría, pero esa dispensación colaborativa, ¿no?, que se hace en muchísimas comunidades, de acercar esos medicamentos que están en la farmacia hospitalaria a las farmacias comunitarias y así evitar esos desplazamientos, ¿no? Eso es una petición que se hace desde muchas asociaciones de pacientes, porque hay mucha gente con una movilidad comprometida que no puede ir todos los meses al hospital. Lo que dices de la telefarmacia, ¿no?, de la telemedicina, ¿no?, que también se habla de la telefarmacia. Ahora que está tan de moda las pantallas, yo preguntaría también a los pacientes si eso es lo que les gusta, ¿no? En España, por ejemplo, entran cada día a las farmacias españolas 2,3 millones de personas, muchas más personas que a los centros de salud, ¿no? Entonces, bueno, desde la profesión farmacéutica nos estamos ofreciendo constantemente a colaborar con primaria, a colaborar con los médicos y enfermeras, que en muchísimas zonas rurales ya se colabora, porque sí que es verdad que es un equipo multidisciplinar en la cual el paciente además demanda esa comunicación, pero podíamos utilizar esas herramientas digitales para tener una comunicación bidireccional y poder entre todos, bueno, pues mejorar, echar una mano a primaria o a lo que haga falta, ¿no? Entonces, bueno, pues como farmacéutica y como representante aquí de la profesión farmacéutica, nosotros nos ofrecemos, queremos y podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias por esa primera reflexión. Has mencionado, entre otras cosas, las cuestiones de equidad, ese código postal como un determinante social de la salud. Muchas veces eso también, desde otra perspectiva, tiene que ver con el acceso a tratamientos. Entonces, me gustaría ahora preguntaros, tanto a Inmaculada como a Eva, representantes de pacientes de cefaleas y de enfermedades hepáticas, respectivamente. Inmaculada, desde un punto de vista general, esas dificultades de acceso que muchas veces se ven en todos los niveles, porque hay veces que se habla de una autorización que ha llegado a Estados Unidos y todavía no ha llegado a Europa, que tienen distintas velocidades, la que ha llegado a Europa pero todavía no está autorizada en España, aunque se autorice, tarda un tiempo en incorporarse a la cartera de servicios y a su vez eso tiene sus diferencias que puedes ir desescalando hasta
hasta entre un hospital y otro de la misma ciudad. Ujú. Entonces, Correcto. desde tu punto de vista, Inmaculada, ¿qué nos puedes contar? Mire, el acceso desigual a los tratamientos es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos en la atención a pacientes con migrañas y cefalea. El acceso de medicamentos, como bien habíais dicho, estos innovadores que tenemos ahora, son desiguales y restrictivos para muchísimas personas, y me voy a explicar. Desigual, ¿por qué? Porque, como lo habéis dicho, ¿no? Incluso tú, Rita, lo has dicho en farmacia, porque puede variar de un código postal a otro y eso no es justo para un paciente. Porque estos medicamentos se dispensan, sobre todo los innovadores, me estoy refiriendo a migraña, se dispensan en farmacia hospitalaria. Entonces, si tienes suerte de que estás en uno de estos centros hospitales que tiene esta cantidad de fármaco, pues perfecto, pero no es así en todas partes. ¿Y es restrictivo por qué? Bueno, pues porque la aprobación y financiación de estos medicamentos están sujetas muchas veces a muchas condiciones. Es decir, mire, un paciente con migraña, para poder acceder a estos tratamientos innovadores, me estoy refiriendo a los monoclonales, tiene que haber pasado previamente por 3 preventivos, como mínimos, siendo este último la toxina botulímica, ¿vale? Y aún así puede seguir teniendo trabas. ¿Por qué? Porque se ha podido financiar solamente un grupo reducido de estos medicamentos, con lo cual no todos los pacientes que cumplen con los criterios para ser aprobados, pues no se lo pueden dispensar, porque no está dentro de este grupo. Por lo tanto, no le queda otro al paciente que pagárselo de su bolsillo. Y esos son medicamentos que son caros y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Después, otro aspecto que genera inequidad en los pacientes, pues también dependiendo otra vez más de los territorios en los que se encuentre, es que no en todos los sitios hay unidades de cefalea ni consultas monográficas. Desgraciadamente en España todavía no disponemos ni siquiera de especialistas. Imagínense llegar a una consulta monográfica que suelen estar siempre en los hospitales. Entonces nos queda mucho camino todavía por recorrer. Muy bien, muchísimas gracias, Inmaculada. Por trasladarte la misma cuestión, Eva, tanto en la cuestión del acceso y ya que ella ha mencionado también las diferencias que encuentran con contar con unidades especializadas, también en lo asistencial, ¿cuáles son los obstáculos que sentís y que veis en el día a día respecto a la equidad y a la posibilidad de contar con innovación terapéutica y con asistencia especializada cualificada, vivas donde vivas? Bueno, muchas gracias por invitarme y poder estar con vosotros. Yo creo que con las 3 magníficas ponentes de antepoco hay que añadir más porque creo que han tocado todos los temas, ¿no? Todos los puntos, ¿no? Desde el punto del enfermo crónico hepático, el problema es la cantidad de enfermedades que hay, incluidas enfermedades raras hepáticas, que quizás no son tan visibles como otros tipos de enfermedades. Tenemos una gran batalla, por ejemplo, con el hepatocarcinoma, que es el peor del peor cáncer porque nadie lo quiere, con lo cual no se sabe, no se habla, no se investiga. Partiendo de ahí, desde nuestra federación tenemos una gran lucha ante este tema. Tenemos un problema con los innovadores, ya lo has comentado. O sea, empezamos con la FDA, luego con la EMA, luego venimos aquí. De aquí que se apruebe, que apoya reembolso en el Ministerio y luego vamos a luchar con las 17 distintas. Yo ya lo del código postal es que me niego ni a decirlo porque me parece tan tremendamente terrible, pero también quiero decir bajo el código postal que nosotros sufrimos, los pacientes, cuando vinieron unos nuevos retrovirales para la hepatitis C, en la que ahí fuimos una reivindicación y yo siempre digo que tengo una espina clavada porque creo que ese ejemplo donde una enfermedad que cura conseguimos sentar en el Ministerio todas las puntales, es decir, hubo una mesa de diálogo donde se sentó políticos, donde se sentó farma, donde se sentó, sobre todo yo creo que fue el gran acierto, los médicos, los hepatólogos, que eran los que tenían que prescribir, los que entendían cómo daban esa medicación, y donde se sentaron los pacientes, pero en ese momento cada comunidad hubo un momento que cogió unas más rapidez, otras menos, y hubo cambio de código postal, por eso lo odio tanto,
porque recuerdo cómo familias se fueron y se cambiaron de dirección y se empadronaron en otro sitio para acceder. Y eso es horrible, porque no tendría que suceder en un país donde todos pagamos impuestos, donde todos estamos y donde tendría que llegar la innovación a todos sitios. Pero ya no es luchar con las 17 comunidades, te encuentras que dentro de una misma comunidad, pues bueno, ahora que estamos aquí en Sevilla, en Andalucía, ¿cómo te puedes encontrar que en cada una de las provincias tiene una determinación? Y si encima es un médico, es una medicación que se dispensa en farmacia hospitalaria, ahora depende del presupuesto de cada hospital. O sea, yo te puedo decir que tengo enfermos nuestros que en un hospital van a farmacia hospitalaria y recogen su medicación y hay quien va a farmacia comunitaria y la tiene que pagar. Pues eso no es justo, me da igual, o se paga o no se paga, pero da igual que vivas en Galicia a que vivas en Málaga. Todo el mundo debería tener la misma opción, ¿no? Entonces, para nosotros vemos esa inequidad total, seguimos luchando con ella. Para el tema de la innovación, como te comentaba, en los nuevos tratamientos, que al final, para nuestros enfermos de cáncer, es la única oportunidad, es una luz que se ha abierto ahora, muy pequeña, porque hasta ahora no existía ni esa luz. Ahora se empieza a abrir y necesitamos que esas innovaciones no lleguen a 5 hospitales pioneros. O sea, yo siempre digo que no todo el mundo vive debajo del hospital. O sea, hay una población rural. No podemos olvidar esa población rural tan importante. O sea, que les cuesta llegar hasta ese hospital, que les cuesta llegar a ese médico de referencia o esa unidad de referencia que puede estar ya no en su provincia, sino a lo mejor cambiando de comunidad. La mayoría pueden incluso quedarse por el camino y en enfermedades como puede ser el hepatocarcinoma, eso significa, ya no digo vivir y morir, sino simplemente tener al menos la oportunidad de luchar contra tu enfermedad. Después ya pasará lo que tenga que pasar, pero al menos te estamos prohibiendo de la lucha, de poder luchar contra eso, ¿no? Y una cosa que hablabas antes de la farmacia hospitalaria, creo que en el COVID hubo una serie de organizaciones que dependíamos de farmacia hospitalaria y creo que es un ejemplo que se puede poner como buenas prácticas y que luego se ha ido diluyendo. O sea, nosotros con conciertos con farmacias comunitarias de pueblos que no se podían, personas con discapacidad, personas inmunodeprimidas, que lo primero que nos dijeron fue por aquí no aparecer, ¿vale? ¿Y cómo lo recojo? Bueno, pues llegamos a hacer unos conciertos con MRV, con voluntarios de nuestras propias asociaciones que no eran inmunodeprimidos, que iban al hospital con la autorización, recogían la medicación y se la llevaban. Pues yo creo que en eso también podemos ayudar a los pacientes y creo que esos circuitos a lo mejor a través de la farmacia comunitaria se podrían seguir poniendo. Y eso al final es calidad asistencial, que creo que es un puntal muy importante entre primaria y el hospital y que ahí hay muchísimas carencias y se podría hacer mucho. Tú, Susana, aprovechando esta última reflexión, aunque ha puesto también un ejemplo puntual de las gestiones durante la pandemia, pero a nivel general de las estrategias que se pueden desarrollar, teniendo en cuenta que ante las enfermedades crónicas, tanto el seguimiento como el seguimiento para favorecer la adherencia terapéutica son esenciales. ¿Hay algunas cuestiones generales que se pudieran implementar en los sistemas o que vosotros consideréis buenas prácticas y que merezca la pena subrayar? Sí, a ver, yo creo que salió en varios momentos el tema de la territorialidad, ¿no? La dificultad en el acceso, que no es lo mismo vivir en el rural que en la ciudad. Yo creo que tenemos que plantearnos a nivel estatal algo que no está encima de la mesa, que nadie ha puesto encima de la mesa, que es el mapa sanitario territorial. El mapa sanitario es algo que no se toca desde los años 80 y que nadie se plantea tocar. No está encima de la mesa, al contrario, políticamente está mal visto hablar de esto. ¿Por qué? Pues porque, con una mirada poco sanitaria, pues cualquier alcalde va a querer tener a la puerta de su pueblo, de sus 7 aldeas, un médico, un enfermero, un administrativo, sin tener una mirada un poco más amplia, ¿no? En el sentido de que este grupo poblacional al que le esté dando ese pequeño dispensario realmente le está dando una sanidad muy inequitativa.
porque ahí no va a tener no va a tener recursos suficientes. Entonces, esto tenemos que cambiarlo ya. Hay que dibujar un mapa donde haya equidad, es decir, donde haya centros de salud, servicios de atención primaria con todos los recursos, pero con todos, donde se haga ecografía, donde se haga todo lo que sea necesario, y un buen transporte sanitario, unas buenas plataformas de seguimientos de datos, dispositivos de monitoreo, todos estos recursos que sí que para esto tienen que tener un papel, y hacer entender que lo interesante no es tener al médico en la calle de al lado, sino tener una atención domiciliaria adecuada, vivas donde vivas, sin diferencias en cualquier parte del territorio, tener unos buenos medios que nos permitan acceder a los hospitales, incluso medios telemáticos, y tener centros de atención primaria que sean equitativos para toda la población. Y de esta manera yo creo que llegaríamos un poquito mejor. Claro, hablamos de salud global, pero yo creo que tenemos que hablar de salud local. Porque cada uno de estos centros va a tener unas peculiaridades. Tú lo decías, tú conoces perfectamente las peculiaridades de tu zona, de tu barrio, pero es que tu barrio va a ser distinto del pueblo, va a ser distinto de aquella aldea, va a ser distinto del otro barrio de la gran ciudad. Entonces, tenemos que trabajar en el ámbito local. Los planes de salud locales, a dónde van los nuevos sistemas sanitarios en España, hay muchas definiciones ya sobre esto, hay que trabajarlas, hay que avanzar en ellas, y las definiciones de los planes de salud local tienen que partir de la ciudadanía. No pueden salir de otro sitio. Tiene que ser el ciudadano el que decida cómo quiere, cómo necesita, mejor dicho, esos sistemas de salud. Y esto necesita unas mayores competencias, porque claro, la salud local, si tú planteas que un centro de salud puede ser diferente a otro porque tiene diferentes necesidades, pues a lo mejor en la plantilla de enfermería porque tiene más domicilios, o tiene que tener más enfermeras gestoras de casas porque tiene más cronicidad en determinadas patologías, etcétera, etcétera. Toda esa redefinición tiene que salir desde el ámbito local. Entonces, si no hay gestores locales, jefes de servicio, coordinadores de centros que tengan capacidad gestora suficiente, esto no llegaría a funcionar. Bueno, yo creo que se me ocurren muchas más, pero tampoco quiero comerle espacio a mis compañeras. Pues nada, muchísimas gracias, porque tenemos que ir acelerando y concretando un poco. Sí. Has traído esto de pensar en lo global y actuar en lo local. Bajo ese criterio se rigen muchas veces los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean organizaciones, sean institucionales o sean empresariales, de cualquier ámbito. No sé, en el ámbito de las farmacias, si también trabajáis y hay estrategias que merezca la pena subrayar cuando hablamos de esto. Sí. Sí, bueno, yo creo que ese desarrollo de los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, los farmacéuticos los llevamos en el ADN. Desde hace ya, aunque llevamos décadas trabajando en ello, desde hace 3 años tenemos marcada una estrategia social desde el Consejo General, en la cual tenemos a 14 asociaciones, de las cuales la POP está dentro de ella como Consejo Asesor Social, CERMI, la ONCE, bueno, un montón de asociaciones que nos dicen un poco el camino y las necesidades que están marcadas, y ya este año hemos hecho el segundo barómetro de la profesión farmacéutica, en la que hemos reunido en todas las cosas, las iniciativas que se hacen en toda España, y han sido más de 500 y pico, casi 600 propuestas que se hacen. Incidimos muchísimo, el 97% es en el ODS 3, en el de Bienestar y Salud, pero también en el 10, en las desigualdades, en el 4, en la educación sanitaria. Tenemos un proyecto de escuelas rurales en los cuales, bueno, pues el farmacéutico va por las zonas más rurales dando una serie de pautas, no solo de la medicación, sino de hábitos. Y luego en el de alianzas, que lo vuelvo a repetir, tan importante es la colaboración entre todos los profesionales sanitarios. Como antes has dicho, la dispensación colaborativa, que bueno, yo vengo de una provincia pequeñita de Cantabria, la llevamos a cabo en la pandemia, la seguimos, y más de 600 pacientes al mes no tienen, pero ahí sí que tenéis mucha voz las asociaciones de pacientes, y hay que exigirlo. No puede ser que eso solo se haga en 7 comunidades. Debería ser en toda España, y además el medicamento no pierde su cadena asistencial, porque con la distribución que tenemos, que todos sois conscientes de que si en una farmacia o en mi farmacia no te van a conseguir ese medicamento, en 2 o 3 horas lo vas a tener,
porque la distribución en España, la distribución farmacéutica funciona muy bien. Aquí no se pierde la cadena asistencial del medicamento y va de farmacéutico a farmacéutico, ¿no? Tenemos otro proyecto que veo que de trasplantados hepáticos que se llama Juntos, con la Organización Nacional de Trasplante, que también se empieza en 3 para esa adherencia, ¿no? Esa adherencia terapéutica, no en todos los trasplantes de órgano sólido, ¿no? Es muy importante, a un trasplantado le cambia su vida, pero le cambia su vida y le cambia la medicación también. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse y la adherencia a esos medicamentos es importantísima, ¿no? Entonces, bueno, pues que estamos en todo el territorio y lo vuelvo a decir, para colaborar, aunque vosotros seáis el centro, yo creo que lo que se hace desde todas las profesiones sanitarias y deberíamos es acompañaros y ver las necesidades reales que tenéis. Muy bien. Inmaculada, vosotros sois muy de actuar en lo local, pero también pensar en no sé si en lo global, pero seguro que en lo internacional, a la hora de también coordinaros con otras asociaciones en algunos de los temas que has comentado antes de acceso a la innovación. No sé si a nivel europeo vosotros intentáis coordinaros con vuestros semejantes para haceros oír. Pues sí. Mire, las asociaciones de pacientes nacemos con un solo objetivo reivindicativo, que es luchar por nuestros derechos. Las asociaciones podemos y debemos unir nuestras voces para abogar en todos los niveles por políticas que prioricen el acceso equitativo a terapias nuevas y efectivas. Compartir conocimiento con otras asociaciones, datos y experiencia, pues todo esto lo que nos va a permitir es aunar fuerza para tener mayor presión en las autoridades sanitarias y en las industrias farmacéuticas para que incluyan tratamientos innovadores en nuestro sistema de salud público. Antes ellas también lo han hecho referencia, igual que yo, que no deberíamos de tener trabas ningún paciente a la hora de tener a un territorio un código postal. Yo sé que no te gusta esa palabra, pero eso debemos de... Y además hemos coincidido en las 3 en lo mismo. Eso se debería de evitar. Todo el mundo teníamos que tener una sanidad digna y acceder a todos los tratamientos disponibles que tengamos en el mercado. En nuestro caso EMICE, como me hacía referencia, pues nosotros formamos parte de una alianza europea que agrupa asociaciones de toda España, ¿vale?, dedicados a lo mismo. El objetivo de esto, bueno, pues es abrir oportunidades a los pacientes para que puedan acceder a estudios clínicos y a proyectos de investigación, pues para que nos beneficien a todos los pacientes de todos los países en general. Muy bien. No sé, en tu caso, Eva, si digamos, todos estos temas relacionados con lo global, con cuestiones muy transversales que afectan a los pacientes, vivan donde vivan, en vuestra organización, digamos, ¿tenéis capacidad para pensar en ello, para incorporarlo de alguna manera a vuestras estrategias o a vuestras reflexiones? Claro, nosotros, al ser una federación nacional, nosotros lo que somos el paraguas, ¿no? Igual que la APO es el paraguas de todas nosotras y es la voz de toda la unión transversal nuestra. En mi caso, la federación es lo que es el paraguas de 25 asociaciones que están repartidas por todo el territorio nacional, que se dedican, pues bueno, a las diferentes actividades, pues de voluntariado, de los pisos de acogida, de la ayuda, de la formación, de la divulgación. Y lo que intentamos es, pues eso, ayudar en todo lo que se vea desde lo que, como siempre he dicho, desde lo macro a lo micro, ¿no? Y luego sí pertenecemos a la Asociación Europea, donde a través de ella, bueno, pues formamos parte de ese paraguas totalmente superior también a nosotros e intentamos a través de ella pues tener representación en Bruselas para poder el cambio de a veces en leyes o a veces en medicamentos innovadores o en encuestas que nos hacen o en los PROMs, intentar ahí poner nuestro grano de arena para que, bueno, al final yo creo que estamos en la lucha todos y lo que queremos al final, el último final creo que es el mismo de todos, ¿no? Que es seguir todos trabajando para el paciente, con el paciente y sin dejar atrás ningún tipo de paciente por ninguna razón
ni de género, ni de sexo, ni de raza, ni de discapacidad, ni de nada, ¿no? Yo creo que las cosas, que al final todos vamos a lo mismo, trabajar para todos sin dejar a ninguno atrás. Muy bien. Yo tendría muchísimas preguntas que haceros porque mi evolución vital ha ido de periodista especializado en sanidad a friki de temas de sanidad. Pero nos come el tiempo. Entonces, simplemente, si queréis un mensaje con el que os quedéis o con el que creéis que la audiencia debe quedarse antes de cerrar esta sesión. En 10-20 segundos. Pues nada, yo creo que nos toca trabajar juntos. Las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, que tenemos que encontrarnos en esos foros, en la participación política, en la toma de decisiones, participando siempre, que tengamos oportunidad y juntos avanzaremos mejor. Muy bien. Bueno, me uno a lo que ha dicho ella, escuchar para mí creo que es muy importante, escuchar a todos los pacientes y luego la colaboración de todos nosotros, de todos los profesionales sanitarios, esa colaboración, esa coordinación, utilizar las herramientas digitales que tenemos, pero todo, o sea, yo creo que todos los que estamos sentadas aquí tenemos una misión y es mejorar la salud de la población, en cada una en nuestro ámbito. Entonces, bueno, pues hay que colaborar más, utilizando hasta la inteligencia artificial. Es que podemos utilizarlo todo. Inmaculada. Pues tenemos que seguir trabajando para que no exista inequidad y que todo el mundo podamos tener acceso a estos tratamientos tan innovadores como tenemos y que nos podemos beneficiar y tener, en definitiva, mejor calidad de vida, que es lo que pretendemos los pacientes. Muchísimas gracias, Eva. Nada, yo creo que al final todos juntos, todos somos parte del Sistema Nacional de Salud, independiente cada uno en su mesa, pero creo que nadie es más importante que nadie, creo que todos tienen la voz, todos tienen su sitio y todos tienen que poner su grano de arena para que al final la sanidad sea universal en todos sentidos, desde que se nace hasta que uno muere, hasta los cuidados paliativos, porque además por ahí vamos a pasar todos, ninguno nos vamos a librar. Pues muchísimas gracias a las cuatro por vuestras palabras y por, repito, insisto, por compartir conocimiento que seguro que nos ayuda a entender mucho mejor qué retos afronta el sistema y cada uno de los protagonistas que forman parte del sistema y de vuestros colectivos profesionales o asociativos, cuánto va a poder contribuir a hacer frente a sus desafíos. Así que muchas gracias. Gracias. Y, A vosotros. y vamos a la siguiente sesión.